Bien, vamos con la segunda parte de la clase de hoy de medición de la variable caudal. Vamos a hablar ahora un poco sobre el sistema de calibración. Como en todos los otros casos, un banco de calibración requiere algunos componentes o algunos elementos que mm, van a tener una trazabilidad hacia los patrones internacionales. En este caso de calibración de caudal para líquidos, vamos a hacer una distinción, mejor dicho, entre lo que es un banco de calibración para caudalímetros de líquidos, de lo que serían un método de calibración de caudal para gases. En el caso de la caudalimetría para líquidos, existen dos métodos, uno llamado método gravimétrico y otro llamado método volumétrico. ¿Sí? El de mayor precisión de todos es el método gravimétrico y es el que utilizan los fabricantes, principalmente los fabricantes de caudalímetros en sus fábricas para calibrar los caudalímetros antes de que salgan hacia el usuario final, ¿sí? Este método gravimétrico eh, puede implementarse de dos maneras, lo que se llama de inicio y finalización estática o lo que se llama inicio y finalización dinámica. Lo que se puede ver acá en este gráfico es básicamente cómo funciona. Tenemos el dispositivo bajo análisis o bajo calibración, ¿sí? Tenemos un recipiente calibrado en volumen, ¿sí? Y tenemos una válvula. Esta válvula me permite hacer una variación del caudal o un ajuste del caudal. Y lo que tenemos después es un timer, ¿sí? Entonces, iniciamos el bombeo, dijimos que es para líquidos, iniciamos el bombeo, ponemos esta variable, esta válvula de ajuste en un determinado valor para un determinado caudal y vemos en cuánto tiempo se llena este volumen conocido, ¿sí? Una vez que el recipiente este se llenó, el timer se detiene y como conocemos perfectamente el valor de caudal de este recipiente y sabemos exactamente cuánto tiempo tardó en llenarse, por lo tanto tenemos el caudal, ¿sí? Otra forma de hacerlo es sin... Esta es la forma más común y más simple de implementarlo. Hay otras formas para hacerlo en forma que interviene este divisor, ¿sí? Este divisor es para hacer una medición entre estática y dinámica. Dinámica es porque el fluido sigue circulando, ¿sí? De forma tal de que cuando vacío este tanque colector y después vuelvo a hacer otra medición, ¿sí? En este caso, eh, esa, ese cambio lo tengo que hacer en forma manual. En este caso es todo automático y puedo ir haciendo un barrido en diferentes valores de caudal en forma mucho más rápida, ¿sí? Esa es la forma más compleja y más exacta de hacerlo, y como dije, es la forma que utilizan los principales fabricantes de caudalímetros en sus fábricas. Los otros métodos, volumétricos o para gases, básicamente lo que hacen es poner un caudalímetro de mayor precisión que el bajo análisis en serie con el sensor bajo análisis eh, y tomar las lecturas en los dos instrumentos, ¿sí? Es la forma más simple de implementarlo a menor escala o para calibraciones más rápidas. Lo que vamos a ver ahora son criterios de selección y dimensionamiento, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer o cuáles son los pasos que vamos a seguir para seleccionar un caudalímetro? Vamos a dividir esta parte en tres pasos. Primero la selección de la tecnología, luego el dimensionamiento
Y por último, la instalación. Y cuando hablemos de la instalación, ahí vamos a ver cuáles son las buenas prácticas en cuanto, por ejemplo, a posiciones relativas de montaje, verticales, horizontales, tramos rectos, no, antes y después, y ese tipo de cosas. El primer paso, que es la selección de la tecnología, hubo un estudio hace unos cuantos años que demostró que el 75% de los caudalímetros instalados en aplicaciones industriales no trabajaban en forma correcta. Fíjense el número enorme, 75%. Y de ese 75%, el 90% de los problemas se debían a una mala selección, ¿sí? Con lo cual estamos viendo ya algunas cuestiones o algunas reflexiones que podemos hacer. Primero, que no es una tarea fácil, ¿sí? Y segundo, que hay hasta una cierta ignorancia por parte de los usuarios, porque esos 75% trabajando en forma insatisfactoria, lo más probable es que el usuario ni siquiera se haya dado cuenta de de esos errores, ¿sí? Entonces, la caudalimetría en particular es una actividad que requiere mucha dedicación y mucho conocimiento. Y respecto al 90% de los problemas que se debían a la mala selección, básicamente el origen es el mismo, el desconocimiento o la falta de especialización en los que llevan a cabo el proceso de selección para determinar cuál es la mejor tecnología para cada aplicación en particular. Para una selección adecuada debemos tener ciertos factores en cuenta, como por ejemplo la familiaridad del personal de planta o de un determinado lugar respecto a una determinada tecnología, ¿sí? Esto es muy importante. La experiencia que tengan en el lugar respecto al mantenimiento, las posibilidades de calibración, ¿sí? Porque muchas veces no están disponibles para todas las secciones o para todos los tipos de caudalímetros, los bancos de calibración, disponibilidad de repuestos, ¿sí? Historial medio de fallas de una determinada tecnología, lo que hablábamos de si tiene partes móviles o no tiene partes móviles, cuántas veces al año es necesario realizar una limpieza, en el caso de las que no tienen partes móviles, pero tienen, por ejemplo, obstrucciones como una placa orificio, ¿sí? Todo eso deberíamos tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar un caudalímetro. Una vez que todo esto ha sido tenido en cuenta, también tenemos que tener en cuenta, y esto es un- una recomendación no solo para la selección de caudalímetros, sino para cualquier problema de ingeniería, no hay que confundir menor costo de adquisición con menor costo total, ¿sí? Durante mucho tiempo hubo un error casi conceptual por parte de los usuarios finales en comparar las tecnologías solo por su costo de adquisición y no por lo que se llama su costo completo de ciclo de vida, donde el ciclo completo de ciclo de vida, el primer paso es el costo de adquisición, pero después se incorporan los costos de operación y de disposición final. Si tenemos en cuenta todo esto, entonces algunas tecnologías que parecen más caras porque inicialmente su costo comparativo con otras tecnologías es más alto, el costo de adquisición, después rápidamente se diluye o se da vuelta la relación cuando analizamos, por ejemplo, que no tenga partes móviles o ciclos de mantenimiento rutinario o preventivo eh, en cuanto a lo que llamamos el costo total o costo de ciclo de vida. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o cuál es lo más importante o qué debemos considerar para seleccionar correctamente un caudalímetro? Y básicamente
al igual que con cualquier otra tecnología, es entender la aplicación, ¿sí? Si no entendemos la aplicación, y esto lo vamos a repetir en cada una de las clases, si no entendemos perfectamente la aplicación, lo más probable es que no podamos elegir el mejor sensor para esa aplicación. Entonces, todo parte de entender los requisitos de la aplicación. El barrido típico de preguntas que tenemos que hacernos es, para conocer la aplicación, si necesitamos una medición continua, una medición de punto o, ahora en este caso en particular, una medición totalizada. Si necesitamos una indicación del valor de lectura en forma local o si necesitamos que ese valor se reporte a otra ubicación o en forma remota. Si tenemos alguna, eh, algún requisito de indicación remota, si esa indicación la vamos a hacer en forma digital mediante alguna red de comunicación o si lo vamos a hacer en forma analógica, por ejemplo, 420 miliamperes, 0,10 voltios. Una vez que tenemos esas primeras preguntas básicas respondidas, empezamos a indagar un poco más sobre el fluido en cuestión, ¿sí? Sus propiedades y características, tanto del fluido en sí mismo como de la cañería en la cual está circulando, ¿sí? Por ejemplo, materiales, si es una cañería plástica, si es una cañería metálica, si es metálica, de qué metal, los diámetros, la rugosidad. En el caso de fluido, o típicamente qué fluido es, con su hoja, lo que llamamos su hoja de seguridad, donde van a constar un montón de parámetros, su presión y temperatura de trabajo, la caída de presión máxima permitida para ver después si las tecnologías de medición que seleccionemos son compatibles con esa caída de presión máxima, densidad, conductividad, viscosidad como variables, como características típicas. La información de seguridad y toxicidad, cuando hablamos de seguridad, es si es corrosivo, si es abrasivo, si es inflamable, si es explosivo, perdón, su toxicidad en caso de pérdidas. Y después cuestiones más generales como si es limpio o sucio, si tiene sólido de suspensión, qué tamaño son esos sólidos, si tiene presencia de burbujas o espumas. Después necesitamos sí o sí hacer una serie de, em, de recabar datos más puntuales respecto a presiones y temperaturas máximas y mínimas de trabajo. Si necesitamos medir caudal reversible, dijimos que el único que lo podía hacer era el electromagnético. Importante, si las cañerías están siempre llenas o si tienen burbujas, si es de líquido y tienen burbujas o la cañería no está siempre llena, es un problema y hay que hacer todo un diseño mecánico a la hora de montar el instrumento para asegurar que la cañería donde está montado el caudalímetro realmente siempre esté llena, porque si hay líquido y gas, el caudalímetro, ninguna tecnología va a medir bien. Y por último, respecto a la instalación, las condiciones mecánicas, dirección, tamaños, materiales, tipo de pared, accesibilidades, restricciones o perturbaciones cercanas al lugar de montaje, como curvas, válvulas, reguladores y todo eso. También son muy importantes las condiciones externas al instrumento. Todo lo que acabamos de mencionar hasta ahora se referían al instrumento, a la cañería y al fluido que pasa por adentro de la cañería. Pero igualmente importantes son las condiciones externas al instrumento. Campos magnéticos o vibratorios presentes en el lugar. Por ejemplo, si hay muchos campos magnéticos exteriores, los caudalímetros electromagnéticos se van a ver seriamente perturbados. Si hay vibraciones muy grandes, los Coriolis se van a ver seriamente perturbados. Disponibilidades de tensiones o de aire comprimido auxiliar. Si tengo áreas clasificadas con riesgos de explosión, en algún momento vamos a dar una clase específica sobre esto para que tengan más claro cómo funcionan estos requisitos de área explosiva. Y, sin duda, si tiene que cumplir algún requisito o alguna regulación específica por la aplicación
que estemos tratando. Por ejemplo, regulaciones sanitarias, alimenticias, biológicas, marinas. O sea, cada actividad de esas tiene su propia reglamentación referida a los sensores que pueden ser utilizados. Una vez que definí todos esos valores, el tercer y último paso en esta primera etapa es la de el rango de trabajo, mínimo y máximo, y precisión y repetibilidad. Con esto hemos pasado la primera etapa de filtrado y van a quedar ninguna, una o varias tecnologías posibles de utilización, ¿sí? En función de eso, bueno, si queda ninguna, tenemos que ver cuál es el factor limitante, cuál es el requisito que cuando lo puse hice que salieran de la lista todas las tecnologías posibles de medición y ahí tenemos que evaluar si podemos hacer alguna modificación en nuestro sistema para evitar ese requisito. Si no, vamos a tener que buscar otra forma de medirlo. Si queda una sola, bueno, es esa. Y si quedan más de una, entonces hay que ponderar entre ellas cuál es la que mejor conviene. Con ponderaciones, por ejemplo, de si tiene partes móviles o no, el que tenga menor pérdida de carga es mejor, mayor familiaridad de la gente que lo va a utilizar sería también un criterio a tener en cuenta. Para esto hay algunas ayudas que nos dan los fabricantes antes mediante tablas, hoy casi todos tienen sus software de selección online. Ya lo vimos con otros variables, por ejemplo, el Applicator de Endres Hauser o el PIA Tool de Siemens o el de Yokogawa. Son todas herramientas que todo esto que acabamos de mencionarles les va a ir preguntando, ustedes van a ir completando los valores y el software le va a ir mostrando generalmente a la derecha de la pantalla cuáles son todas las tecnologías de las que ese fabricante tiene disponible, cumplen con los criterios que ustedes van seleccionando, ¿sí? Una vez que ya tengo la tecnología definida, cuando hablamos de tecnología, si es por presión diferencial o en conservación de la energía, placa orificio, Venturi, Pitot, si es por desplazamiento positivo, si es por velocidad eh, másico, viene el proceso de dimensionamiento. El proceso de dimensionamiento significa encontrar el diámetro del sensor adecuado para el caudal que quiera medir, ¿sí? Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. El caudalímetro no va a tener necesariamente el diámetro de la cañería en la que va a estar instalado, ¿sí? Hay veces que sí, si el proceso mecánico se hizo correctamente, por lo general va a dar el mismo diámetro, pero en realidad el diámetro del caudalímetro depende del caudal mínimo y máximo que tenga que medir. Y eso es el dimensionamiento. Nuevamente, la gran mayoría de los fabricantes tiene un software para dimensionar el caudalímetro. Es una tarea muy compleja. Normalmente se hace con el soporte y el asesoramiento del fabricante, no solo porque me da el software, sino porque alguien de la empresa eh, es el que ejecuta el cálculo, ¿sí? Como en forma de consultoría. Y recién ahí podemos decir que vamos a utilizar una determinada tecnología con un determinado diámetro del instrumento, ¿sí? El último paso es la instalación. Para que todo lo que hicimos hasta ese momento se cumpla y obtener los valores de rendimiento que me dice la hoja de datos del instrumento, no basta con haber hecho una correcta selección y un buen dimensionamiento, necesito ejecutar el tercer y último paso, que es la instalación.
Para la instalación, em, siempre, siempre es necesario re- mm, realizarlo en función de todas las recomendaciones que el fabricante me dé en el manual del instrumento, ¿sí? Los manuales de instalación de los caudalímetros suelen ser documentos bastante bien escritos técnicamente, con un montón de consideraciones, un montón de gráficos, un montón de ejemplos de cosas que están bien y cosas que no están bien, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido. Em, las, todo lo referente, por ejemplo, a diámetros anterior y posterior al montaje, todo eso está absolutamente especificado por el fabricante en los manuales y hay que seguirlos estrictamente para lograr las características de performance y rendimiento que el fabricante nos da en sus hojas de datos, ¿sí? Em, Normalmente todos los fabricantes tienen en estos manuales de instalación unas listas de verificación o checklist que me van guiando en el proceso de instalación, ¿sí? Indicándome, por ejemplo, si las posiciones relativas, vertical, horizontal, alturas relativas o recomendadas, con sus respectivos ángulos de inclinación. em, ¿Cómo hacer? Como les dije, la cañería tiene que estar siempre llena. Si yo no puedo asegurar que mi cañería esté siempre llena, ¿cómo hacer una derivación mecánica para asegurarme ese llenado? En el caso de que esté transportando gases, ¿cómo hacer para que si hay condensación de los gases dentro de la cañería no me afecte a la medición? Inclinación de las cañerías, trampas para líquidos. Hay una gran cantidad de, de soluciones mecánicas eh, que tienen que ser implementadas para justamente minimizar todas estas perturbaciones. También, por ejemplo, toda la parte de soportes en la cañería y el instrumento, es decir, cómo agarrarlo, cómo fijarlo para que sea inmune a las vibraciones exteriores o a los golpes. Eso también figura en los manuales de instalación. Si necesito asegurar cierto grado de limpieza en el fluido, la utilización de, por ejemplo, elementos de filtración, elementos de regulación, tanto de presión como de caudal, en donde tengo que colocarlos, si antes o después del caudalímetro. Em, Dilataciones, ¿sí? Si nosotros vamos si por el fluido, la cañería circulan fluidos muy calientes, o si por ejemplo la cañería está a la intemperie, eh, en un día típico donde podemos tener a la mañana eh, del orden de los 10 grados y en la siesta del orden de los 40 grados, esos 30 grados de amplitud en una cañería metálica genera una dilatación de la cañería que si no está contemplada en el diseño mecánico puede hacer que la cañería se doble o hasta se parta. ¿Sí? Hay un montón de cuestiones mecánicas que son muy importantes respetar para justamente que todo funcione correctamente. Típicamente, estos son los gráficos que van a aparecer en los manuales de instalación. Aguas arriba, aguas abajo del instrumento, la cantidad de diámetros que tenemos que respetar y la forma, si es horizontal o vertical de montaje. Fíjense, en este caso hay una reducción de sección en lo que yo les comentaba respecto a que no siempre el diámetro del instrumento va a coincidir con el diámetro de la cañería. En este caso la cañería tiene una sección bastante mayor que la del caudalímetro. En ese caso necesito hacer tramos rectos antes y después. Y fíjense el concepto, los diámetros antes y después son de el instrumento, no de la cañería. Estos 10 diámetros y estos 5 diámetros son del diámetro
boca de conexión del instrumento. Con lo cual, estos reductores de sección, ¿sí?, se colocarán después de los diámetros de los tramos rectos. Recomendaciones donde sí y donde no montar los instrumentos, ¿sí? Siempre en tramos horizontales o verticales ascendentes, nunca en tramos verticales descendentes. Em, Se pueden, algunos, después hay que ver lo del instrumento, se van a, se pueden em, instalar en tramos inclinados, otros no. Fíjense, esto es una construcción mecánica muy típica para asegurar que esto está siempre lleno, ¿sí? Si esta cañería no siempre está llena, si yo hago este tipo de montaje mecánico, me aseguro que este tramo siempre va a estar lleno y con lo cual no hay ninguna interferencia sobre la medición. Y la ubicación de las válvulas de restricción, fíjense, esto es una bomba, esto es una restricción y este es el caudalímetro. Lo recomendable es poner la restricción después del elemento sensor y no antes, ¿sí? Esto es porque acá va a haber una caída de presión por ser una perturbación muy grande, con lo cual los cálculos que yo hice sobre este instrumento no van a ser correctos, ¿sí? En cambio, si la restricción está de este lado, en este caso no tengo ese problema, ¿ok? Lo mismo que los sistemas de impulsión van después de la bomba y nunca antes. Hay un elemento más que existe a la hora de hacer la instalación que tiene que ver con lo que se llama acondicionadores de caudal. Si no puedo respetar los tramos rectos, en el caso hay instalaciones que 10 tramos rectos, que significan una cantidad de metros muy complicado, que no están disponibles en la instalación. Cuando ese es el caso, hay una solución, se llaman acondicionadores de caudal o enderezadores de caudal o de flujo, ¿sí? Son dispositivos mecánicos que van insertos en la cañería con una determinada forma. Esto también requiere el asesoramiento de los fabricantes para indicar cuál es el mejor acondicionador para mi aplicación, que hacen que si utilizo estos acondicionadores, no necesito respetar la cantidad de diámetros o tramos rectos antes y después del instrumento, ¿sí? Es otra forma de lograr lo mismo, ¿sí? Esta es una foto de que Pinta tienen algunos formatos constructivos de acondicionadores de cauda. Bien, principales fabricantes. Como siempre, varía si estamos hablando de aplicaciones industriales a, a algún otro tipo de aplicaciones específicas, como el caso de las biomédicas. En el caso de los industriales, los principales fabricantes a nivel mundial son ya antiguos conocidos porque también son los principales fabricantes de otras de las variables que ya hemos venido viendo, como temperatura y presión. Hendrix Hauser sin duda es uno de los principales. Siemens es otro. ABB, Yokogawa y Emerson también están dentro de los fabricantes de punta de caudalimetría. Esos fabricantes son fabricantes lo que se llaman multivariables, ¿sí? Y lo vamos a ver como eh, principales exponentes de más de una tecnología. Hay otros que principalmente se dedican a la caudalimetría. Por ejemplo, Krone y Danfoss principalmente fabrican caudalímetros y pueden llegar a fabricar algún otro sensor de otra variable, pero principalmente se dedican a la caudalimetría. Lo mismo sucede con EMCO, Sierra Instrument y George Fisher. Estos fabricantes se dedican exclusivamente a la
fabricación de caudalímetros. Tienen un nivel de especialización muy grande. Cuando la aplicación es muy compleja, sin duda uno de los primeros lugares a recurrir es a ellos porque realmente están especializados en estas fabricaciones. Para los dos pasos que mencionamos al principio, que primero es la selección de la tecnología y después el dimensionamiento, como dijimos, es una tarea compleja que suele ser asistida por los fabricantes, antes mediante un representante técnico, hoy mediante un software que puede ser utilizado vía web, en el caso de Endress Applicator, en el caso de Siemens PIA Portal, Yokogawa es su Selection Tool, y Emerson también tiene un software de selección y dimensionamiento. Bagder, Meter, Symmetrix y Catronic son fabricantes también muy especializados en caudalimetrías para aplicaciones específicas. Y en el caso de los biomédicos, también hay una gran cantidad de fabricantes dedicados, ¿sí? Uno de los más conocidos es Sensirion. Los van a encontrar en casi todas las máquinas asociadas a caudal de aire. Por ejemplo, las máquinas CPAP para control de sueño o ese tipo de equipos. Spirocco también, sin duda. Y Silverman en particular es súper especialista en medición de caudal de gases para uso médico. Esos cuadros de medición de caudal que se ponen en las cabeceras de las camas, en las habitaciones o en los quirófanos. Bueno, Silverman tiene una gama muy completa. Les recomiendo que entren a la página y los vean porque están muy, muy interesantes. Y ya a modo de resumen de cierre, les dejo un listado de todos los tipos constructivos dentro de cada tecnología, como para que de un solo pantallazo puedan identificar rápidamente lo que es el principio tecnológico en el que se basan, presión diferencial o conservación de la energía o teorema de Bernoulli, placa orificio, Venturi, tubo de caudal, toberas, pitot, codos, medidores de placa y área variable, ¿sí? Todos estos generan una obstrucción en la cañería de alguna determinada manera y miden la diferencia de presión que se produce antes y después de esa obstrucción. Y en función de esa diferencia de presión y si el régimen es laminar o turbulento, hacen el cálculo de la velocidad y luego el del caudal. Desplazamiento positivo, un sistema mecánico muy simple donde transfiere un volumen conocido desde el puerto de entrada del caudalímetro al puerto de salida del caudalímetro, y en función de la cantidad de veces que hago esa transferencia, tengo la cantidad de caudal. Los diferentes tipos constructivos se diferencian en cómo hago esa transferencia desde el puerto de entrada al puerto de salida, y así aparecen los tipo pistón, oscilante y alternativo, ruedas ovales, disco oscilante y paletas rotatorias. Uno de los grupos más usados, o el principio más usado, son los medidores de velocidad. Acá tenemos diferentes tipos constructivos: turbinas, vórtices, electromagnéticos y ultrasónicos. Electromagnético permite medir en forma bidireccional y no tiene pérdida de cargas. Ultrasónicos, habíamos visto dos tipos: Doppler y tiempo de vuelo. Vórtices, basado en teorema de vórtices de von Karman, ¿no? Y por último, los caudalímetros másicos. El principal exponente es el de Coriolis, pero también existen otras tecnologías como los térmicos. Los térmicos se utilizan principalmente en aplicaciones de caudales muy bajos, ¿sí? Todos los que son, por ejemplo,
regulación de caudal en equipos de laboratorio, ¿sí? Cromatógrafos, espectrómetros, donde hay regulaciones muy precisas de caudales muy bajos. Todos los equipos de laboratorio utilizan como medición de caudal másico por métodos térmicos, ¿sí? Esta forma de este tipo constructivo de caudalimetría másica por métodos térmicos tiene tres grandes formas de materializarlo, mediante diferencia de temperatura, a temperatura constante o de tipo bypass, ¿sí? ¿Qué tenemos que hacer para seleccionar correctamente un caudalímetro? Consideraciones generales de la aplicación, entender muy bien la aplicación, recabar todo el tipo de información que vamos a necesitar para después poder interactuar con los software de selección y dimensionamiento, tener todos los datos posibles sobre el fluido, la cañería y el lugar donde va a estar instalado el caudalímetro, y de la aplicación entender sus requisitos respecto a rangeabilidad, precisión y repetibilidad. Con todos esos datos podemos entrar a trabajar con estos software, por ejemplo el Applicator o el PIA Selection, y llegar a seleccionar primero la tecnología y después hacer el dimensionamiento adecuado. Y ahora sí, a modo de cierre, bibliografía. Hay dos apuntes o libros o documentos que están ahí en el aula virtual. Uno es em, un libro que se llama el Handbook de Medición de Caudal para Aplicaciones Industriales, que es del año 2019, bastante nuevito, está muy bueno. Y el que más me interesa que lean es uno muy cortito, tiene 12 páginas y les va a servir para cualquier tipo de aplicación. Se llama Guía de Buenas Prácticas, una introducción a los efectos de la instalación de caudalímetros. Y está muy bien encaminado porque explica muy bien cómo cada uno de los errores en las instalaciones perturba o modifica el valor de la variable medida, y está muy bueno para entender entonces por qué algunas cosas son tan importantes tener en cuenta a la hora de hacer una correcta instalación. Bien, bastante larga la clase de hoy, pero la idea era poder hacer un barrido de todo lo referente a la variable caudal. Es sin duda una de las variables más críticas, justamente por lo que dijimos, está asociada normalmente a cuestiones comerciales o monetarias. En el caso de las aplicaciones biomédicas, están asociadas a cuestiones vitales, con lo cual también es muy importante hacer una correcta medición. Y como mencionamos en algún momento de la clase, hay una gran cantidad de caudalímetros instalados que funcionan mal, y de esos caudalímetros, un gran porcentaje se debe a una mala selección. Y el origen o la base del problema está en lo poco que conoce la gente respecto a la medición de esta variable. Por lo que esperamos que ustedes, a partir de ahora, no estén en ese grupo, que tomen esta variable con la seriedad y más que la seriedad, el rigor técnico que la variable requiere, y que estén preparados para poder interactuar con una aplicación que requiere una correcta medición de caudal. Eso es básicamente lo que teníamos para hoy. La idea es que lean la bibliografía recomendada, como para que terminen de cerrarle técnicamente algunas cuestiones, y cualquier duda que se les pueda presentar cuando estén estudiando, como siempre, quedamos a disposición para que nos consulten o nos hagan las preguntas y comentarios que consideren. ¿Ok? Bien.
Muchas gracias a todos por participar y nos vemos en la próxima clase.